El pueblo entero se regocijaba. Samuel, su pastor, había expulsado al espíritu maligno que atormentaba al viejo molino. Regresó como un héroe, bañado en la adoración de sus feligreses. Sin embargo, el triunfo tenía un sabor amargo. Un nuevo desafío esperaba a Samuel, una prueba de fe más insidiosa que cualquier posesión demoníaca. Su nombre era Isabel. Llegó sin avisar, una belleza misteriosa con ojos que guardaban los secretos de la noche. Isabel buscaba consuelo, afirmaba, buscando refugio de un pasado que se negaba a revelar. Samuel, siempre el pastor compasivo, la recibió en su iglesia y en su vida. Se sintió atraído por ella. Su risa resonaba en los vacíos salones de la iglesia, ahuyentando las persistentes sombras del exorcismo. Sus historias, susurradas bajo la luz de la luna, pintaban imágenes vívidas en su mente. Samuel, un hombre de Dios, se encontró lidiando con deseos desconocidos, su corazón un campo de batalla de devoción y tentación. Isabel no era una mujer común. Poseía un extraño atractivo, un magnetismo que atraía a la gente. Desde el momento en que entraba en una habitación, todas las miradas se dirigían hacia ella, como si una fuerza invisible los empujara a admirarla. No era solo su apariencia lo que la hacía destacar, sino una presencia casi sobrenatural que envolvía a todos a su alrededor. Su belleza era innegable. Cabello negro como el azopache, piel blanca como el alabastro y ojos que cambiaban como las arenas del desierto. Estos ojos, a veces verdes como un bosque profundo, otras veces azules como el océano, parecían contener secretos antiguos y misterios insondables. Cada vez que alguien la miraba a los ojos, sentía como si estuviera mirando directamente al alma de Isabel. Sin embargo, era su voz, suave y melodiosa, lo que realmente cautivaba a Samuel. Cuando Isabel cantaba, su voz parecía flotar en el aire, envolviendo a todos en una cálida manta de sonidos. Samuel, un hombre de fe y razón, se encontraba perdido en cada nota, cada palabra que salía de sus labios. Ella hablaba de tierras lejanas, de magia antigua y sabiduría olvidada. Sus historias no eran simples cuentos, sino relatos llenos de vida y color, como si ella misma hubiera vivido cada una de esas aventuras. Hablaba de reinos ocultos bajo las montañas, de criaturas míticas y de hechizos poderosos que podían cambiar el destino de una persona. Sus cuentos tejían un hechizo alrededor de Samuel, transportándolo de su vida sencilla a un mundo de maravillas y peligros. Cada palabra era una puerta a un nuevo universo, y Samuel, con el corazón palpitante, se aventuraba más y más en esos mundos desconocidos. Su mente, antes ocupada por las preocupaciones diarias, ahora estaba llena de imágenes de dragones, castillos y bosques encantados. Esperaba con ansias sus encuentros, sus días consumidos por la anticipación. Cada minuto sin ella se sentía como una eternidad, y cada segundo a su lado era un tesoro que guardaba celosamente en su corazón. La espera, aunque dolorosa, estaba llena de una dulce expectativa que lo mantenía vivo. El otrora vibrante pastor se volvió distante. Sus pensamientos, antes claros y enfocados, ahora estaban nublados por la presencia constante de Isabel en su mente. Sus sermones, que solían inspirar y guiar a su congregación, ahora carecían de la pasión y el fervor que los caracterizaban. Sus sermones carecían de su fervor habitual. Sus interacciones con los aldeanos eran tensas. Los aldeanos, que siempre habían confiado en él, empezaron a notar el cambio. Las palabras que antes los llenaban de esperanza ahora sonaban vacías y sin vida. Las conversaciones, que solían ser cálidas y cercanas, se volvieron frías y distantes. Samuel, consumido por la presencia intoxicante de Isabel, permaneció ajeno a los susurros que circulaban por el pueblo. No escuchaba las preocupaciones de sus feligreses, ni veía las miradas de reprobación que le lanzaban. Su mundo se había reducido a Isabel y las historias que ella contaba. Los aldeanos, devotos de su pastor, observaban con creciente preocupación. Veían cómo el hombre que una vez había sido su guía y protector se desvanecía ante sus ojos. Susurros de brujería y encantamientos empezaron a circular, y el miedo se apoderó de la comunidad. Samuel, su faro de fe, parecía estar desvaneciéndose. La luz que una vez brillaba en sus ojos ahora estaba apagada, y su espíritu, antes indomable, parecía quebrantado. Los aldeanos, desesperados, buscaban una manera de traerlo de vuelta, pero cada intento parecía inútil. Sus ojos,
antes brillantes, ahora estaban nublados por la confusión, sus pasos pesados por una carga invisible. Cada día que pasaba, Samuel se hundía más en la oscuridad y la esperanza de su regreso se desvanecía lentamente. La presencia de Isabel, aunque encantadora, había traído consigo una sombra que amenazaba con consumirlo por completo. El nombre de Isabel se pronunciaba con aprensión en voz baja. Los aldeanos, aunque devotos, no eran inmunes a la superstición. Recordaban historias de súcubos, de demonios que tomaban formas seductoras para tentar a los justos. ¿Te has fijado, Marta? El pastor apenas nos habla. Parece preocupado, perdido en sus pensamientos. Sus sermones carecen de su fuego habitual. Por las noches, después de que los cuentos encantadores de Isabel llenaran la iglesia con sombras invisibles, pidiendo liberación de esta inexplicable confusión. Sin embargo, la risa de Isabel parecía resonar a través de los pasillos, el canto de una sirena atrayéndolo hacia el abismo. Un nombre, sin embargo, se pronunciaba con esperanza y reverencia. Baltasar, un predicador errante conocido por su fe y sabiduría inquebrantables. Era un faro en la tormenta, un hombre que había enfrentado innumerables pruebas y había salido victorioso. Los aldeanos rezaban por su regreso, esperando que su guía pudiera salvar a su amado pastor. Samuel, una vez un hombre de fe inquebrantable, se encontró al borde de la duda. Su vida, que antes estaba llena de certezas y convicciones, ahora estaba plagada de preguntas y confusión. Cada oración que pronunciaba parecía perderse en el vacío, y cada versículo que leía se sentía como una sombra de su antiguo significado. Las escrituras que una vez predicó con fervor, ahora parecían ecos lejanos. Las palabras que antes le daban consuelo y dirección, ahora le resultaban extrañas y distantes. Se preguntaba si alguna vez había entendido realmente el mensaje divino o si había estado viviendo una ilusión. La presencia de Isabel era como una droga intoxicante, adormeciendo sus sentidos y nublando su juicio. Cada vez que estaba cerca de ella, sentía una mezcla de emoción y culpa. Isabel no solo era una mujer hermosa, sino también una figura enigmática que parecía comprender sus luchas internas mejor que nadie. Reconoció el peligro, la atracción seductora de sus palabras, la forma en que su corazón se aceleraba con su toque. Pero no pudo resistirse. Cada encuentro con Isabel lo dejaba más confundido y más alejado de su fe. Se preguntaba si su atracción por ella era una prueba divina o una trampa del destino. ¿Era esta la prueba final de Dios? ¿Era Isabel un instrumento de tentación enviado para probar la fortaleza de su fe? Samuel se debatía entre su deber como pastor y sus sentimientos personales, sintiéndose cada vez más atrapado en una red de dudas y deseos. ¿Era su fe tan frágil como las alas de una mariposa, fácilmente aplastada por el peso de la tentación? Cada día que pasaba, sentía que su fe se desmoronaba un poco más, como si estuviera perdiendo una batalla interna que no sabía cómo ganar. «Señor», clamó en el silencio de su estudio, «concédeme la fuerza para resistir este mal, para ver a través del velo del engaño». Pero sus palabras parecían vacías, y el silencio que le respondía solo aumentaba su desesperación. Se sentía abandonado, como si Dios hubiera dejado de escuchar sus súplicas, pero sus súplicas parecieron desvanecerse en la noche, sin respuesta, sin ser escuchadas. La oscuridad de la noche reflejaba la oscuridad en su alma, y cada momento de silencio se sentía como una eternidad de soledad. La desesperación carcomía su alma. Cada día era una lucha constante contra la duda y la tentación, y cada noche era un recordatorio de su creciente desesperanza. Se sentía como un hombre perdido en un mar de incertidumbre, sin un faro que lo guiara de regreso a la seguridad. Era un pastor que se desviaba del rebaño, un faro apagado por una tormenta furiosa. Su misión de guiar a su congregación se veía comprometida por sus propias luchas internas, y temía que su debilidad pudiera llevar a otros por el mal camino. Baltasar, atraído por los susurros que traía el viento, llegó al pueblo. Había oído hablar de la crisis de fe de Samuel y sentía una profunda empatía por él. Baltasar había enfrentado sus propias pruebas y sabía lo difícil que era mantenerse firme en tiempos de tribulación. Vio el miedo en los ojos de los aldeanos, escuchó la súplica tácita en sus saludos. La comunidad estaba preocupada por su pastor y su angustia era palpable. Baltasar sabía que tenía que intervenir, no solo por el bien de Samuel, sino también por el bienestar de toda la comunidad.
Su corazón sufría por Samuel, porque conocía la naturaleza insidiosa de la tentación, la forma en que podía corromper incluso al alma más pura. Decidió acercarse a Samuel, ofrecerle su apoyo y ayudarlo a encontrar el camino de regreso a la fe. Sabía que la batalla de Samuel no era solo suya, sino una lucha compartida por todos los que buscaban la verdad y la redención. Baltasar, un hombre curtido por años de predicación y lucha contra la oscuridad espiritual, había visto muchas cosas en su vida. Había enfrentado desafíos que habrían quebrado a otros, pero siempre había encontrado la fuerza para seguir adelante. Vio a través de la fachada de Isabel. Reconoció los signos sutiles, las pequeñas señales que otros podrían haber pasado por alto, el destello de manipulación en sus ojos, una mirada que había aprendido a identificar con el tiempo, la dulzura calculada de su voz. Sabía que detrás de esa fachada se escondía algo más oscuro. Cuéntenme todo, les instó a los aldeanos, con voz profunda y tranquilizadora. No se guarden nada. Necesito saber cada detalle, cada pequeña cosa que hayan notado. Los aldeanos, al principio reacios, comenzaron a hablar. Con voz profunda y tranquilizadora, no se guarden nada. Y así lo hicieron. Compartieron sus preocupaciones, sus miedos y sus observaciones. Hablaron del aislamiento de Samuel, de sus ojos vacíos, de cómo parecía haber perdido su espíritu, de la forma en que se aferraba a cada palabra de Isabel. Baltasar escuchó pacientemente, tomando nota mental de cada detalle, con el corazón oprimido por una creciente sensación de temor. Sabía que el tiempo era esencial. Buscó a Isabel y la encontró cuidando los jardines de la iglesia, con su belleza tan radiante como una flor venenosa. Cada movimiento suyo parecía calculado, con su belleza tan radiante como una flor venenosa. Baltasar no podía evitar sentir una mezcla de admiración y desconfianza. Has lanzado un poderoso hechizo, hija, afirmó, su voz carente de acusación, solo tristeza. No estoy aquí para juzgarte, sino para entender, afirmó, su voz carente de acusación, solo tristeza. Quiero ayudarte, pero necesito que seas honesta conmigo. No entiendo, padre, solo soy un alma perdida en busca de consuelo. No tengo malas intenciones, solo soy un alma perdida en busca de consuelo. No tengo malas intenciones, estoy aquí porque necesito guía. Baltasar vio a través de su farsa. Sabía que había más en su historia de lo que ella admitía. Samuel es un buen hombre, Isabel, un hombre de Dios, no lo desvíes. Él merece la verdad y la claridad. Dejando a Isabel con sus pensamientos, Baltasar se retiró a la iglesia, con el corazón cargado por el peso de la tarea que tenía por delante. Sabía que la batalla no sería fácil. Con el corazón cargado por el peso de la tarea que tenía por delante. Se sentía abrumado, pero también determinado. Se arrodilló ante el altar, buscando la guía divina. Necesitaba claridad y fortaleza para lo que estaba por venir. Su oración una súplica desesperada por guía y fortaleza. Sabía que solo con la ayuda de Dios podría salvar a Samuel. El alma de Samuel pendía de un hilo, y Baltasar estaba decidido a luchar por la redención de su amigo. No permitiría que la oscuridad se llevara a otro ser querido. Y Baltasar estaba decidido a luchar por la redención de su amigo. Con una determinación renovada, se levantó del altar, listo para enfrentar cualquier desafío que viniera.